Hola, queridos alumnos y alumnas. Ya hemos llegado a la etapa final de la primera evaluación, donde vamos a trabajar ya los controles trimestrales, es decir, lo que hemos trabajado a lo largo de la evaluación. En ciencias sociales hemos trabajado 5 temas y a continuación vamos a ver qué contenidos son los que vamos a tener que repasar para el control trimestral. Vamos a empezar por el tema 1, que se titulaba La representación de la Tierra. Como ya sabéis, en este tema 1 nos vamos a centrar fundamentalmente en dos contenidos, en el globo terráqueo y en los continentes. ¡Vamos a ello! El globo terráqueo. El globo terráqueo. ¿Qué es el globo terráqueo? Es una esfera que reproduce la Tierra. Además, podéis observar el dibujo, ¿vale? Es la esfera, forma circular y reproduce la Tierra. Y a continuación también aprendimos los elementos del globo terráqueo, que eran concretamente 4. El ecuador, los polos, el eje terrestre y los hemisferios, concretamente el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y la segunda parte del tema 1 la vamos a dedicar a los continentes. Primero de todo, los continentes son 6. América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. Y a continuación también tenemos que ver primero dónde están situados, que lo podéis observar en el mapa, y también vamos a ver una característica de cada continente. Por ejemplo, de América, podemos saber que es el continente más largo. También en Europa, donde estamos nosotros, se encuentra nuestro país, España. Otro continente, África, es el continente más cálido. También tenemos el continente asiático, Asia, que es el continente más extenso, es decir, donde hay mayor población. Justo al contrario, Oceanía, que es el menor de los continentes. Y finalmente, la Antártida. Pasamos al tema 2, el cual se titula El tiempo atmosférico. En este tema nos vamos a enfocar fundamentalmente en otros dos contenidos, en el contenido de los fenómenos atmosféricos y en el contenido de las estaciones, donde veremos las características principales de cada estación. Empezamos por los fenómenos atmosféricos. Recordar,
habían tres fenómenos atmosféricos: la temperatura, el viento y las precipitaciones. Vamos a empezar por la temperatura. La temperatura es la sensación de frío o calor que tenemos las personas. Acordaros, si el tiempo es frío, la temperatura es baja. De lo contrario, si el tiempo es cálido, es decir, que hace mucho calor, las temperaturas serán altas. También otro de los fenómenos es el viento. El viento es el aire en movimiento, ¿vale? Y según la fuerza con la que sople, tenemos tres tipos. La brisa, que es un viento suave; el vendaval, que es un viento fuerte; y por último, el huracán, que es un viento fuerte acompañado de lluvia. Y finalmente nos queda el último fenómeno atmosférico, las precipitaciones, que son la lluvia, la nieve y el granizo. La lluvia cae en forma líquida. La nieve cae en forma de copos blancos helados. Y finalmente tenemos al granizo, que cae en forma de bolas de nieve. Llegamos a las estaciones del año. Vamos a empezar primero por las estaciones del invierno y la primavera, y vamos a conocer sus características principales. Comenzando por el invierno, tenemos que saber que es la estación que más frío hace. Además, destaca porque sus días son cortos y las noches largas. Y finalmente tenemos que saber que los árboles en esta estación del año no tienen hojas. A continuación, vamos a pasar a la primavera. En la primavera, las temperaturas son suaves y frecuentemente se producen lluvias. Además, tiene una característica particular, que tanto los días como las noches tienen la misma duración. Y al contrario que el invierno, en la primavera los árboles vuelven a tener hojas. Y llegamos a las dos últimas estaciones, a la del verano y a la del otoño. Comenzando por la del verano, tenemos que saber que en el verano las temperaturas son altas, es decir, que hace mucho calor. También es importante conocer que los días en la estación del verano son largos y, de lo contrario, las noches suelen ser cortas. Además, las lluvias en esta estación del año son escasas. ¿Y esto qué quiere decir? Que provoca que la vegetación se seque. Pasando a la estación del otoño, tenemos que saber que es muy parecida a la de la primavera, es decir, las temperaturas son suaves y las lluvias frecuentes. Además, tanto los días como las noches duran lo mismo. Y esta estación del año se caracteriza particularmente porque es cuando los árboles comienzan a perder sus hojas. En el tema 3, titulado El agua en la Tierra, estuvimos trabajando cómo es el agua a lo largo del planeta de la Tierra. Por lo tanto, en este tema vamos a repasar cuáles serán tanto sus estados como sus clasificaciones. Cuando hablo de clasificaciones, me estoy refiriendo a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales. En relación a los estados del agua, hemos de aprender que tenemos tres estados:
el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. A continuación vamos a explicar cada uno de los tres estados. En el estado líquido es cuando el agua la encontramos en zonas como en los mares, en los ríos, en los lagos y en los pozos. Cuando hablamos del agua en estado sólido es cuando el agua está congelada y se convierte en hielo. Por último, cuando vemos que el agua está en estado gaseoso es cuando esa misma agua se calienta y se convierte en vapor de agua. Pasamos a las clasificaciones del agua, es decir, las aguas subterráneas y las aguas superficiales. En esta diapositiva vamos a explicar qué son las aguas subterráneas y dónde las podemos encontrar. Las aguas subterráneas son las situadas por debajo de la superficie del suelo. ¿Y dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en los acuíferos, en los ríos subterráneos y en los pozos. Por otro lado, tenemos las aguas superficiales. Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie terrestre. Acordaros que en las aguas superficiales podíamos hacer dos tipos de clasificaciones. Por un lado, las podíamos diferenciar entre aquellas aguas que estaban en movimiento o quietas. Y por otro lado, podríamos diferenciar las aguas superficiales en saladas o dulces. Podéis observar que en cada tipo tenemos varios ejemplos. En movimiento, los ríos, las corrientes; quietas, los lagos, los embalses. Y cuando hablamos de saladas o dulces, aguas saladas, los mares, los océanos; aguas dulces, los lagos, las lagunas. Llegamos al tema 5. En el tema 5, ¿vale?, titulado La localidad y la población, vamos a centrarnos fundamentalmente en dos cuestiones. En una de las cuestiones va a ser la diferencia de las características de los pueblos y de las ciudades, y la otra de las cuestiones nos vamos a centrar en 4 factores. Esos 4 factores, a su vez, lo vamos a repartir en 2, es decir, por una parte vamos a ver los significados tanto de la natalidad como de la mortalidad. Y por otro lado, vamos a ver la emigración y la inmigración. Vamos a empezar diferenciando a los pueblos de las ciudades. Comenzamos por los pueblos. Los pueblos, sus características fundamentales son,
por tener los edificios bajos, en algunos casos incluso son plantas bajas, también por sus calles, que son cortas y estrechas, un bajo número de habitantes y trabajos como la agricultura, la ganadería y la pesca. Así pues, en las ciudades es justo al contrario, sus edificios son altos, las calles son anchas y largas. Si decíamos que los pueblos tenían un bajo número de habitantes, en las ciudades al contrario, un gran número de habitantes. Además, también tenemos que saber que se dividen en barrios que ofrecen muchos servicios, tanto educativos, sanitarios, comerciales, y fundamentalmente destacan trabajos como las oficinas, los comercios, las fábricas. A continuación, vamos a descubrir los conceptos tanto de natalidad como de mortalidad. Vamos a ver si los recordamos. El primer concepto va a ser el de la natalidad. ¿Para qué calculamos nosotros la natalidad? Para calcular el número de personas que nacen en un año natural. De lo contrario, la mortalidad nos servirá para calcular el número de personas que fallecen en un año. Así pues, ¿en qué se diferencian? En que la natalidad hace que la población aumente y la mortalidad hace que disminuya. A continuación, vamos a descubrir los otros dos conceptos que comentábamos anteriormente, la emigración y la inmigración. La emigración es la salida de personas de su lugar de nacimiento para irse a vivir a otro lugar. A estas personas se llaman emigrantes. Recordamos un ejemplo muy rápido. Yo he nacido en España y quiero ahora irme a vivir a otro país. Por lo tanto, yo soy un emigrante. Estoy saliendo de mi país para irme a otro. El otro concepto es el de la inmigración. La inmigración es la llegada de personas a un lugar para vivir en él. Esas personas se llaman inmigrantes. Imaginaros la gente de fuera, ¿vale? Por ejemplo, gente del país de China, por ejemplo. Pues si una familia china quiere abandonar China para vivir a nuestro país, para llegar a nuestro país a vivir, son inmigrantes. Llegamos al último tema de la primera evaluación, al tema 6, donde hemos trabajado las empresas y los trabajos. A continuación, en el examen trimestral, voy a contaros los contenidos que entran en el examen. Uno de los contenidos que debemos repasar son los sectores de producción.
Vamos a empezar por el sector primario. Recordamos que gracias al sector primario obtenemos productos naturales. ¿Y de dónde obtenemos productos naturales? Los obtenemos del campo, del mar y del interior de la tierra. Y a través de cada uno de estos lugares, con las actividades relacionadas, conseguimos dichos productos. Por ejemplo, actividades relacionadas con el campo, encontramos la agricultura, la ganadería. Actividades relacionadas con el mar, encontramos la pesca. Actividades relacionadas con el interior de la tierra, la minería. Gracias a esas actividades, las personas obtenemos productos naturales. Pasamos al siguiente sector, al sector secundario. En el sector secundario, si recordamos, obteníamos los productos elaborados. Recordamos, sector primario, productos naturales. Sector secundario, productos elaborados. Además, en el sector secundario también conocimos dos actividades características. Una de ellas era la artesanía. En la artesanía nosotros transformamos los productos naturales en elaborados utilizando únicamente las manos. Luego también descubrimos otra actividad, la industria, es decir, las fábricas. En la industria nosotros fabricamos los productos elaborados utilizando las máquinas. Y pasamos al último de los sectores, al sector terciario. El sector terciario era básico para las personas. ¿Por qué? Porque se encargaba de atender a las necesidades básicas. Es decir, encontramos profesiones como los médicos. ¿Vale? Los médicos son necesarios para las personas, para nuestra salud. Los profesores, para la educación. Y luego también diversas profesiones como los vendedores, los taxistas. Además, en el sector terciario también descubrimos unas cuantas características básicas, es decir, los transportes, los comercios, el turismo. Por último, llegamos a las empresas. Las empresas es el último contenido que entrará en el examen trimestral. Pero ojo, no entrará todo lo que vimos, solo va a entrar esta diapositiva, que es tanto el significado como los tipos de empresas atendiendo al tamaño que hay. Por ejemplo, las empresas son organizaciones que ofrecen productos o servicios a cambio de un beneficio. Recordamos que vimos ejemplos, las granjas, las fábricas, los comercios. Cada ejemplo respondía a un sector de producción. Luego también vimos una clasificación según el tamaño, es decir, encontramos empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Las empresas pequeñas cuentan con menos de 50 empleados, las medianas entre 50 y 250 empleados y por último tenemos las empresas grandes que contaban con más de 250 trabajadores. Por lo tanto, ya hemos visto todos los contenidos que entrarán en el examen trimestral.
Primero de todo, quería enviaros un mensaje de tranquilidad. Hemos trabajado muy bien a lo largo del trimestre. Habéis sacado notas espectaculares. Además, como ya sabéis, hemos dedicado cada clase de estas últimas semanas a dedicarla a un tema. Os he quitado información, ¿vale? Hemos seleccionado qué contenidos entrarán. Hemos trabajado un montón de actividades de cada tema. Así pues, solo os digo que os miréis tranquilamente este fin de semana cada tema, hacer un repaso, hacerme el quiz, que lo he elaborado yo para vosotros, para que podáis repasar, y muchísimo ánimo, que seguro que van a salir súper bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.